muchas gracias, aquí con el doctor Jesús Martín Barbero, español naturalizado colombiano, un estudioso de la comunicación, filósofo, en esta conversación especial que tenemos para Televisión Universitaria de la Ciénega, que queremos hablar de diversos temas. No le planteamos ninguna pregunta previa al doctor Barbero para hacerlo como una charla más amena. Doctor, muchas gracias por la entrevista. Mejor. Doctor, ayer usted habló en su conferencia magistral en el cierre del Encuentro Internacional de Periodistas sobre esta transformación que se da en el escenario de la información, y decía usted que la información noticiosa, que fue la que predominó en el siglo XX, hoy en día ya no es la más importante, que está la información genética primero y la información social en segundo lugar. ¿Podría explicarnos un poco cómo se da esta transformación para llegar a este escenario actual? Bueno, la transformación tiene mucho que ver con la configuración del mundo digital. Yo me atreví a usar ayer cambiar de la idea de información como algo que estaba ahí a cómo se informa hoy la gente y de qué. Porque es que antes lo que llamamos información era lo que pasaba por los medios, prensa, radio, televisión, mientras que hoy, en general, información en muchas cosas. Por ejemplo, ¿cómo se enteran las familias de cuánto les va a costar el semestre en el colegio o en el cambio, el paso a la universidad? Se enteran a través de las redes, ¿sí? Digitales, las universidades, o sea, la gente se informa para poder escoger a qué colegio llega a su hijo, para poder escoger montones de cosas que antes uno no las tenía que relacionar con nada exterior a la información familiar, a la información barrial, que era muy importante. Hoy día, en la medida en que nos hemos ido haciendo cada vez más egoístas, apartados, ¿sí? Y cada pareja engendra su familia, si es que la engendra, y realmente la familia tiene hoy una separación, un aislamiento, diríamos así, aunque la palabra sea muy fuerte, que jamás tuvo, porque la familia era una familia de las familias, del uno y del otro y de la otra. Digo, esta red que había, familiar, barrial, amical, en buena parte está pasando a ser sustituida, en parte digo, sustituida por los modos de relación, incluida la amistad. Hay mucha gente que se descubre en Facebook y se hace amigo en Facebook, ¿sí? A la otra punta del mundo, o al menos de su país, ¿sí? Digo, aquí arranca una transformación de lo que significó información en términos de información noticiosa, que regulaba, sobre todo en la vida urbana, en la vida de las ciudades, no en la vida de los campesinos ni en la vida de las pequeñas ciudades, mucho menos, ¿eh? Seguía siendo básicamente el mundo barrial y el mundo familiar. Pero hoy, indudablemente, que la gente ya se informa, de modo que los papás se informan posiblemente a través de un periódico en papel. Los hijos y las hijas se informan mucho más a través de Facebook o de páginas web concretas, ¿sí? Entonces ha habido un estallido, pero no es tanto de las cantidades que hay de modos de información, sino sobre todo
de los modos de informarse. O sea, ¿qué significa informarse para un adolescente? Para un obrero sin trabajo, para una mamá que envía a los niños al colegio. Significa muy distinto. Estar informada para una mamá tiene que ver con la vida cotidiana, sigue teniendo que ver con la relación muy fuerte con marido e hijos, pero en el momento en que ella salga a trabajar, ya empieza a tener que informarse de otras cosas. Esta situación en la cual los medios ya no tienen el monopolio de la intermediación, como sucedió prácticamente hasta antes de Internet, ¿qué significa para el ciudadano? ¿Es un empoderamiento? ¿Es una transformación de su forma de vida? ¿Una transformación de sus capacidades de hacer cosas en la sociedad? Yo diría que estamos todavía muy iniciando este otro universo de ciudadanos en los diversos universos de información. Digo universo porque en el mundo del trabajo ahí se produce información, así sea en una empresa de zapatos. Realmente cada vez más las propias empresas, las instituciones proveen a la gente que trabaja allá, le proveen de información. Y a veces información importante, no solo sobre su vida de trabajador o trabajadora, sino sobre el país, sobre la ciudad, porque hay la idea de que la gente sepa dónde vive, cuáles pueden ser sus aspiraciones de vida, y las empresas han sabido entender esto muy bien para, de alguna manera, encuadrar las aspiraciones de la gente en los intereses que ellos cubren. Entonces, yo diría que no toda la gente se ve, digamos, diría que la información más importante para todavía muchas mujeres que son cabeza de hogar, porque él se va a trabajar y ellos se quedan, aun cuando ya muchísimas mujeres salen de la casa, por tanto se informan igual que el marido, pero todavía hay yo diría un tanto por ciento bastante alto en el que la mujer es la que informa al marido de lo que realmente importa para la casa, para la familia. O sea, quien lleva la economía, quien lleva digo, eso está cambiando muy rápido, pero todavía hay mucha familia, sobre todo en ciudades pequeñas, en ciudades intermedias, donde todavía vive mucha gente en nuestros países. Claro, tenemos algunas ciudades grandes, ¿sí? Evidentemente, la ciudad más grande de América Latina es el DF, ¿sí? Pero la mayoría habitan en ciudades pequeñas e intermedias. Digo, un caso como el de México, que tiene una población tan enorme, de más de 20 millones de habitantes, en una ciudad, esto no existe en ninguna otra. Buenos Aires no tiene ni la mitad que tiene el DF, por decir una ciudad importante. Entonces, en la medida en que las ciudades son más chicas, permanecen todavía junto a los nuevos modos de informarse en términos de trabajador, de trabajadora, de ciudadano, de ciudadana. Yo diría que prevalecen todavía ciertos medios de comunicación, por ejemplo, la radio. Yo soy un forofo de la radio. Mucho de lo que he aprendido de América Latina es porque yo me despierto muy temprano y yo llevo radio desde que era pequeño y salí de casa. Siempre la radio para mí fue clave. Y además, porque después me fui dando cuenta, cuando empecé a estudiar comunicación y a meterme en ese campo, de que para la inmensa mayoría de la gente el informador era el radio, no era la prensa. La prensa era una pequeña red, ¿sí? Entonces me interesó más, porque a mí siempre me interesó lo que le pasa a la mayoría, lo que
enferma a la mayoría y lo que desea la mayoría. Entonces, en ese sentido, creo que la radio me posibilitó mucho, pero hoy día uno ve que hay un problema muy serio porque la radio, que está entendiendo el cambio en función de la oralidad de la mayoría todavía. La mayoría, aunque aprendiera a leer en la escuela, no sabe leer y no tiene plata para comprar un periódico. Doctor Barbero, ayer uno de los temas recurrentes era el cambio de las audiencias, que ahora son ya interactivas, que son selectivas, que leen mucho en internet, pero también con esto que usted nos dice que todavía leemos muy poco y muy mal en América Latina. En este sentido, el periodismo o los medios tenían tres roles sociales que eran informar, educar y entretener. ¿Los medios de comunicación ahora le parece que están educando o se olvidaron de eso en aras del entretenimiento? A ver, yo no quisiera que quedara como tan general esto de que leemos mal. Yo lo que pienso es al revés. Es que en la medida en que se ha ido agudizando la dimensión negocio de cualquier emisora de radio, de cualquier periódico, de cualquier pequeña estación de televisión, al revés, lo que se pierde es la comunicación entre la gente, ¿sí? O sea, yo nunca vi el periódico como algo que funcionaba solo en la familia donde llegaba. ¿Por qué? Porque la gente comenta las noticias a través de otro que la comenta directamente del periódico, pero otro la comenta desde la radio, otro la comenta de la televisión. Entonces diríamos, no hay una mala información así. Yo diría que a lo que asistimos desde hace mucho tiempo es a complementarias lecturas, tomándola en general, tanto de lo que pasa por la radio como lo que pasa por la televisión o lo que pasa por la prensa. Ahora bien, yo creo que el tema sigue siendo cómo es la mediación que ejercen los periodistas, por un lado, con lo que la gente necesitaría tener como información. O sea, los periodistas escriben en función de lo que es una chiva que va a vender, o escriben realmente en función de lo que necesita la gente para entender su país, para entender su ciudad. Esa es la pregunta que a mí me preocupa, ¿sí? O sea, yo no echaría solo la culpa a los dueños de los medios, sino a un periodismo que se ha ido en parte recostando en una profesión, pero que no es solo una profesión, sino hay algo de vocación. Le decía Diego ayer, es muy interesante que el personaje mejor perfilado del oficio, de tu oficio, fuera ese periodista con olfato que le viene de su capacidad de estar cerca de lo que está pasando en el lugar, ¿sí? Entonces yo ahí es que cuando se hace toda la crítica, pues con mucha razón, a lo que está pasando en términos de la visión cada vez más dependiente de lo económico que tienen los periódicos, porque viven de la publicidad.